Los apagones se suspenden hasta el 1 de enero del 2024 debido al mejoramiento de los embalses de las centrales hidroeléctricas. El presidente Noboa logró la aprobación de la Ley de Eficiencia Económica con 107 votos de su bloque y sus aliados correístas y socialcristianos. Wilman Terán seguirá en prisión porque su pedido de habeas corpus fue negado, mientras su reemplazo en la judicatura, Álvaro Román, convocó a sesión para cambiar directores. Tras 8 días en el cargo, renunció el gerente de Petroecuador, Javier Miranda, pero no reveló el motivo de su salida. Televistazo muestra en un segundo informe las persecuciones aéreas y marítimas a los narcos que los militares realizan frente a Galápagos. En el noroeste de China, 1.400 rescatistas buscan sobrevivientes en medio de los escombros tras un terremoto que ya suma 118 muertos y 100 heridos. ¿Sabía usted que diciembre es el mes que más divorcios hay en el país? La región Sierra lo lidera con 1.061 separaciones. Martes 19 de diciembre, buenas noches amigos, bienvenidos a Televistazo Estelar. No habrá apagones hasta el 1 de enero, lo anunció la ministra de Energía, Andrea Robo. La decisión responde a una mejor producción eléctrica debido a las lluvias de los últimos días. Además, por la reducción del 4% del consumo en la población. A la par, pidió a los ciudadanos seguir ahorrando electricidad. Más adelante vamos a ampliar este tema. El proyecto de ley de eficiencia económica, el primero de Daniel Noboa, fue aprobado con 107 votos por la Asamblea Nacional. La mayoría legislativa volvió a funcionar, como lo informa Patricio Díaz. Es la felicitación entre el presidente de la Asamblea y la jefa de bloque oficialista, luego de conseguir la aprobación de la primera ley del presidente de la República, Daniel Noboa. Fueron algo más de 4 horas de debate, que por las críticas parecía que algo no andaba bien. El Partido Socialcristiano mantenía su respaldo al proyecto y lo destacaba. Pachacutic se oponía, Construye anunció que votaría en contra. Más aún, cuestionaban parte de los beneficios tributarios. Hoy intentan condonar las deudas a los grandes empresarios, cuando no se ha considerado a mis hermanos del agro. Que podamos perdonar, pero a esos verdaderos luchadores, a los agricultores, quienes dan de comer, quienes dan de alimentar a la ciudad. Para alcanzar los 70 votos necesarios dependían del correísmo, que también criticó la norma. Sin ellos, no había aprobación y lo hicieron notar. Nosotros no tenemos la necesidad o queremos bloquear esta iniciativa, señores legisladores, señor presidente Daniel Noboa, pero hay que decirle a la gente la verdad. Esta ley no va a garantizar que en una línea de tiempo nosotros podamos tener o salir del bache del déficit fiscal para atender las necesidades de la gente. El presidente de la Asamblea cerró el debate y llamó a votación. El optimismo oficialista se confirmó. 107 legisladores aprobaron la ley de eficiencia económica. Al oficialismo se sumaron el Partido Socialcristiano, algunos independientes y el correísmo. La mayoría legislativa volvió a funcionar. Eso le indica que hay gobernabilidad, que hay mucho diálogo interno, que vamos resolviendo los problemas y vamos avanzando, que eso es lo que quiere el Ecuador. El Ecuador no quiere conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y jefa de bloque oficialista destacó que si bien algunos temas solicitados en el Pleno no se pudieron incorporar, no serán olvidados. Hemos escuchado atentamente cada una de las intervenciones y tengan la seguridad de que todos los sectores van a ser atendidos, pero hoy damos un gran paso. Hoy le estamos dando una muestra al pueblo ecuatoriano de que la Asamblea Nacional puede ponerse de acuerdo. El texto pasa al Ejecutivo para su análisis. Si tiene objeciones, regresa a la Asamblea. Si no, entrará en vigencia. El presidente Daniel Noboa celebró la aprobación de la ley. Reiteró que generará empleo juvenil e inversión extranjera. Algunos gremios creen que traerá ventajas, mientras que otros aseguran que impactará su economía. Luisa María Heredia con las posturas. En Carondelet, junto con varios de sus ministros, el presidente Daniel Noboa celebró y agradeció a los legisladores que aprobaron la ley urgente de eficiencia económica y generación de empleo. Esto es una victoria
del país, es una victoria del gobierno nacional, también es una victoria legislativa. Ahora pueden ir tranquilos, yo diría pues 3/4 partes de la Asamblea, por lo menos, a decirle a sus votantes de que están trabajando duro por el empleo juvenil, están trabajando duro para atraer la inversión, para generar el progreso. Y los que votaron en contra, allá pues que Dios los ampare porque sus votantes se lo van a reclamar. Los representantes de los sectores productivos también reaccionaron. Felipe Rivadeneira, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, destaca la creación de zonas francas que ayudará a atraer inversiones a largo plazo y el incentivo para el empleo joven que reducirá la informalidad. Pero dice que es solo el comienzo. Esto hay que seguirlo trabajando en conjunto con la aprobación de acuerdos comerciales. Hay la posibilidad de seguir impulsando la ley IDE en los Estados Unidos y de esta manera dar alternativas al crecimiento del sector exportador y a la mejora competitiva, que es lo que requiere el país para seguir ensanchando la actividad privada. José Antonio Camposano, de la Cámara Nacional de Acuacultura, habla de fuertes impactos por la autorretención mensual para el sector exportador y su cálculo, basado en una tasa promedio. Cuando usted le quita al sector privado liquidez, cuando le resta su capital de trabajo, no existe mecanismo de fomento que sirva de compensación, porque simplemente no va a contar con los recursos suficientes para poder ampliar sus operaciones. Con ambos coincide Juan Carlos Díaz Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil. La reforma trae ventajas y también sacrificios para el sector productivo, que ahora espera ver qué otros cambios orquesta el Ejecutivo. Un control de las compras públicas por donde se van miles de millones de dólares para poder ahorrar en esos aspectos y que no sea siempre el contribuyente quien tenga que pagar por la culpa o negligencia de un Estado que según los empresarios gasta más de lo que tiene, por lo que ve crecer siempre su déficit fiscal. Perdón de multas e intereses, generación de empleos y autorretención del impuesto a la renta son algunos de los artículos de la reforma tributaria que registran cambios con su aprobación. Adriana Bermeo los detalla en el siguiente informe. La reforma tributaria que votó la Asamblea Nacional incluyó modificaciones al texto enviado por el presidente Daniel Noboa. Por su alcance, estas son las más importantes. Se establece la condonación del 100% para personas y empresas que deben al SRI si pagan la totalidad del capital. Se podrán acoger al beneficio los deudores de créditos educativos y de multas en la Agencia Nacional de Tránsito. La remisión no aplica para los familiares del presidente de la República hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, tampoco para asambleístas. Se beneficiarán de una deducción adicional del 50% del impuesto a la renta empresas y personas que contraten por lo menos un joven de 18 a 29 años o personas obligadas a pagar pensiones alimenticias. La reducción será del 75% para aquellos que contraten a graduados de universidades e institutos públicos en sectores de la construcción y agricultura o a personas que fueron privadas de la libertad. El descuento será del 150% adicional del impuesto a la renta para las personas naturales o jurídicas que donen equipamiento o insumos en perfecto estado a la Policía Nacional. Habrá un reglamento que definirá parámetros y requisitos para acceder a este beneficio. 499 empresas tendrán que pagar mensualmente un porcentaje del impuesto a la renta que declarará al año siguiente. El monto será establecido por el SRI en función de las ganancias de cada compañía. Metástasis, las batallas que quedan. El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, seguirá preso en la cárcel 4 de Quito. Un tribunal rechazó el habeas corpus con el que pretendía defenderse en libertad en el caso Metástasis. Pero, ¿qué viene ahora? Fabiola Santana lo informa.
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia rechazó el recurso de habeas corpus presentado por Wilman Terán. No recuperará su libertad y, en consecuencia, tampoco sus funciones como presidente del Consejo de la Judicatura. Los jueces resolvieron que los argumentos de los dos abogados y del mismo Terán no probaban vulneración de derechos ni irregularidades en su detención. Terán alegó que no fue informado sobre los motivos de su aprehensión, que las primeras horas de arresto fue privado de alimentos y baterías sanitarias, que no tuvo constante comunicación con sus abogados y que incluso fue secuestrado por la Fiscalía. Nada de ello convenció a los jueces. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, estuvo presente en la audiencia por videoconferencia. Wilman Terán deberá continuar en la cárcel 4 de Quito y corre el riesgo de incurrir en una ausencia definitiva del cargo. Él lleva 4 días laborables ausente de la institución. Ahora depende de que el Pleno apruebe sus vacaciones y de las medidas legales que interponga para salir de la cárcel. La vía más rápida era la de habeas corpus, que debía resolverse en 24 horas, pero no le funcionó. Él apeló oralmente a la prisión preventiva, pero la instalación de esa audiencia llevará más tiempo. En caso de darse la ausencia definitiva de Wilman Terán, el Consejo de Participación Ciudadana deberá designar al nuevo presidente de la Judicatura, porque Álvaro Román es suplente y ese funcionario saldrá de una terna que la Corte Nacional deberá enviar. En el expediente del caso Metástasis se refieren a la Corte Nacional de Justicia como el lugar en el que la red del narco Leandro Norero aspira a obtener fallos favorables. El operador de Norero se tomó fotos en el despacho de Wilman Terán cuando era juez nacional. Jacqueline Rodas con más revelaciones. En 2022, el narcotraficante Leandro Norero buscaba su libertad y la de sus hermanos Israel y Joana, presos en la cárcel de La Tacunga, mediante un habeas corpus en la Corte Nacional de Justicia. Su operador, alias Estimado, se puso en acción. Mañana me van a hacer entrar a la Corte Nacional. Belleza, mi estimado, para ver si me sacan por el cumple de mi hija. Al día siguiente él escribe: ya en el despacho del juez. Envió a Norero fotografías desde el despacho de Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, actualmente preso, quien a la fecha era juez nacional. Se lee su nombre en el libro de casos de su sala. En otro chat, Estimado escribe: ya está en la Corte Nacional el caso de Israel, mi estimado. Y justo cae con mi pana, el que siempre me ha estado escribiendo. Chuzo, mi estimado. ¿Usted cree que se dé? Es que Wilman es pana hasta del 1. Ellos venían acá a Crucita. 1 es el alias de una autoridad de Manabí que facilitaba el hospedaje a los jueces que iban a esa provincia. Los entretenían con mujeres de buena presencia, según expuso la fiscal Diana Salazar en la audiencia del caso Metástasis. En otra conversación, hablan de los montos a pagar. Mi estimado, echa la gestión. El tema es el precio. Pero los 3, mi estimado. O sea, los 3 jueces por voto unánime sacarían la sentencia de Israel. De ahí viene el de su hermana y el suyo. El tema es que es bastante dinero. Pero esos son los precios de Corte Nacional. Yo me imaginaba algo más incluso. 450 nos sacan a los 3. Dígale que nos saquen a todos y que nos den un solo precio. La fiscal explicó que la intención de liberar a los Norero se hizo pública en redes sociales y medios de comunicación y no se concretó, pero que hay indicios sobre la negociación con Terán y otros magistrados. Y esta tarde el Pleno del Consejo de la Judicatura removió al director general David Guzmán y a los directores nacionales de Talento Humano, Comunicación Social, Administrativo, Planificación, Tecnologías de la Información y de la Escuela de la Función Judicial. También al coordinador de Relaciones Internacionales y a 15 directores provinciales. Además, resolvió acoger la recomendación de la jueza de Quito, Patricia Segarra, de suspender el concurso para selección de 7 jueces de la Corte Nacional de Justicia. Las decisiones se tomaron de manera unánime y el único vocal ausente fue Javier Muñoz, quien era afín a Wilman Terán. El pleno fue dirigido por el presidente encargado, Álvaro Román. Los directores que hoy hemos removido estaban respondiendo no al interés institucional, sino más bien a intereses de las autoridades que tenían el control del Consejo de la Judicatura. Hoy vamos a sentar un precedente de que todos los servidores, todos los directores administrativos que conforman la estructura del Consejo de la Judicatura deben responder al interés institucional.
y su máxima autoridad es el Pleno, y a esas directrices y políticas tienen que atender y observar. En Islandia, el volcán de Grindavik entró en erupción tras 5 semanas de sismos. Rige el estado de emergencia y las personas deben mantenerse alejadas. Las imágenes con Ileana Suárez. El volcán ubicado cerca de la ciudad de Grindavik entró en erupción a las 10 de la noche de este lunes. Tras la explosión, el magma alcanzó una altura de 100 metros. De inmediato, ríos de lava comenzaron a brotar por una grieta de 4 kilómetros de longitud y a fluir en varias direcciones. Aunque por ahora las zonas urbanas han quedado fuera de la ruta del material incandescente, los 4.000 habitantes del pueblo pesquero más cercano recibieron una orden de evacuación desde hace un mes, cuando centenares de sismos fracturaron el suelo, dejando al descubierto profundos socavones y gases de dióxido de azufre comenzaron a salir presagiando una gran erupción. Aunque la población no corre peligro, el gobierno ha declarado estado de emergencia para movilizar recursos y atender a los desplazados. Un terremoto en el noroeste de China deja 118 muertos y más de 100 heridos. Ocurrió la madrugada de este martes en una zona montañosa de la provincia de Gansu. Faltando un minuto para la medianoche, un terremoto de magnitud 6,2 se registró en China, sorprendiendo a todos. La gente se despertó y corrió a las calles, a pesar de la ola de frío extremo que golpea a esa región del país. El movimiento telúrico tuvo su epicentro en la frontera ubicada entre las provincias de Gansu y Qinghai, en el noroeste, a 10 kilómetros de profundidad. Más de 1.400 bomberos y rescatistas fueron enviados a la zona de desastre y el presidente Xi Jinping hizo un llamado urgente a hacer todos los esfuerzos en las tareas de búsqueda y socorro. Hubo daños graves en los sistemas de agua potable y electricidad, así como en la infraestructura de transporte y comunicaciones. Hay 6.000 casas afectadas en el condado de Jishinshan. Hasta las 10 de la mañana de este martes, hora local, ya se han registrado 9 réplicas con magnitudes de 3 a 4,9 grados. 105 personas murieron y casi 400 resultaron heridas en la provincia de Gansu. Otras 13 fallecieron y más de un centenar resultaron lesionadas en la provincia vecina de Qinghai. Las autoridades temen que el número de víctimas sea mayor porque reportan 20 desaparecidos. Petroecuador se queda sin gerente. Tras 8 días en el cargo, renunció Javier Miranda Patiño. Paul Romero con más sobre la nueva baja en el equipo de Daniel Noboa. El gerente de Petroecuador, Eduardo Miranda Patiño, duró 8 días en el cargo. Este martes presentó su carta de renuncia a los integrantes del directorio de la Coordinadora de Empresas Públicas, Jorge Benavides, presidente de EMCO, Andrea Arrobo, ministra de Energía, y Saría Moya, secretaria nacional de Planificación. Miranda Patiño es primo en segundo grado de Ricardo Patiño, ex canciller y ex ministro de Defensa del gobierno de Rafael Correa, prófugo de la justicia refugiado en México. En los 8 días de gestión en la empresa más importante del Estado, declaró desierto el proceso de contratación de servicios con financiamiento para perforación y reacondicionamiento de pozos de gas del bloque 6 del Campo Amistad en el Golfo de Guayaquil. Según la resolución, porque la única empresa participante, Consorcio Green Dynamics, no cumplió con los requisitos técnicos y financieros. Ninguna autoridad del gobierno informó sobre las razones de la sorpresiva renuncia del gerente de la estatal. Miranda Patiño, entre el 2007 y 2020, fue gerente de planificación de Petroamazonas, empresa que se fusionó con Petroecuador. En los últimos 5 meses, se desempeñó como experto en estrategias de mercado. Las movilizaciones anunciadas por las prefecturas están suspendidas ante la promesa del gobierno de cancelar hasta fin de año las asignaciones de septiembre y octubre. Adriana Bermeo explica otros mecanismos de pago. El gobierno se comprometió a disminuir la deuda de $710 millones que mantiene con las prefecturas. Ese fue el resultado de la reunión de la mañana de este martes en el Palacio de Carondelet entre el presidente Daniel Noboa y la presidenta y el vicepresidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales, CONGOPE.
El lunes se cumplió con la transferencia de $20 millones para las prefecturas de Manabí, Los Ríos y Santa Elena. Los desembolsos de esta semana cubrirán los pagos de septiembre del resto de provincias. La expectativa es que hasta el cierre del año se cancelen alrededor de $200 millones. Esto ha venido a modificar nuestra planificación institucional de todas las prefecturas, pero también comprendemos que debemos y estamos dentro del proceso de solución. Para el pago de los $500 millones restantes que corresponden a una deuda arrastrada con los gobiernos provinciales por canales de riego y devolución de IVA, se plantearon 2 mecanismos. 1. Cruce de las deudas que mantienen las prefecturas con el Banco del Estado. Y 2. Transferencia de bienes de inmobiliar. Primero tenemos que levantar la información de bienes inmuebles que estén en nuestras provincias, que sean de interés de las prefecturas. El grupo de trabajo que se encargará de estos mecanismos de pago estará formado por el secretario de la Administración Pública, un representante de Inmobiliar y otro del Congope. Las movilizaciones que iban a realizar las prefecturas se mantienen suspendidas. El comercio congestiona el tránsito vehicular en las principales vías de Quito y Guayaquil. Televistazo constató los embotellamientos previo a la Navidad. Desde las 17 horas hasta las 19 horas, quienes circulan en estos días por el centro de Guayaquil se arman de paciencia. Fuerte tráfico. Ahorita vengo de la Plaza Central, ando con la familia, dejándolo nomás, pero está por todos lados, está full, por todos lados. Así lo admiten decenas de conductores consultados, a quienes les toma aproximadamente 1 hora avanzar unas 3 cuadras a lo largo de la calle 6 de marzo, a la altura del mercado municipal, una de las zonas más comerciales en la ciudad. Demasiado apretado. No se puede andar. Solo cerró los ojos a lo que aquí hace falta más vigilante para que controlen todo el den paso. Bueno. En Quito, las calles del sur de la urbe, como la avenida Maldonado, están más congestionadas que de costumbre. Allí también la gente aprovecha para realizar compras. Sí, para la familia más que nada, ropa, juguetes para los niños, para mis hermanos. Circular por centros comerciales, por calles como Naciones Unidas o la 6 de diciembre, es ahora más complicado. No se puede movilizar. Una carrera mínima se hace 1 hora, ¿no? En ambas ciudades, el personal que controla el tránsito se vuelve insuficiente. Y eso que aún restan 3 días laborables hasta Nochebuena y Navidad, por lo que se espera que este escenario se intensifique. Israel anuncia que están listos para otro alto al fuego humanitario en la Franja de Gaza para la liberación de más rehenes y la entrada de ayuda para civiles. La decisión está ahora en manos de Hamás y ocurre luego de una de las jornadas más violentas de ataques de Israel. Son más de 200 muertos en 24 horas. La zona humanitaria en el sur de la Franja de Gaza, que se supone debe estar libre de acciones militares, ha sido blanco de nuevos ataques. 30 personas han muerto cerca del cruce de Rafah y la ciudad de Han Yunis, pero el número total se eleva a 200 de ayer a hoy por los ataques aéreos y de artillería del ejército israelí en distintos puntos del enclave palestino. La mayoría de las víctimas son niños. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha insistido en que Israel seguirá luchando hasta que ponga fin al poder del grupo Hamás en Gaza, aplaste sus capacidades militares y libere a todos los rehenes tomados durante el ataque del 7 de octubre, pues 129 personas siguen cautivas. Israel is ready. Aunque esta tarde el presidente de Israel, Isaac Herzog, declaró que el país está listo para otra pausa humanitaria dirigida a asegurar la liberación de rehenes y que la responsabilidad a partir de ahora está en manos de los líderes de Hamás. El ministro de Exteriores de Italia, que sostuvo una reunión bilateral en Roma con el secretario de Exteriores británico David Cameron, dijo que la declaración de Israel es positiva. Cameron, mientras tanto, ha dicho que lo ideal será que una vez eliminada la amenaza de Hamás, pueda haber un alto al fuego sostenible, pero también un proceso que conduzca a la solución de 2 estados para la convivencia pacífica entre palestinos e israelíes. La comunidad internacional sigue presionando para ese alto al fuego que permita liberar a rehenes y llevar más ayuda humanitaria a los civiles palestinos, en una guerra que, según registros del Ministerio de Sanidad de Gaza, deja hasta ahora más de 19
9.000 muertos. El presidente de Argentina, Javier Milei, decidió que no designará embajadores para Cuba, Venezuela y Nicaragua, limitando la relación con esos países a solo encargados de negocios. Así marca distancia con los regímenes de Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y Daniel Ortega, y con el kirchnerismo que se había alineado con ellos. El giro diplomático podría generar una incidencia, aunque en menor grado, con Brasil, Colombia y México. Y senadores nacionales. Los argentinos. 2.000 policías y militares retomaron el control de la cárcel más grande de Paraguay. 11 reclusos y un agente de seguridad murieron. En el centro penitenciario de Tacumbú están los jefes de las principales bandas de narcotráfico de ese país, como informa Pedro Jiménez. El complejo carcelario de Tacumbú es una estructura superpoblada con 2.700 presos y bajo dominio de uno de los más peligrosos grupos criminales de Paraguay, el Clan Rotela. El gobierno decidió ejecutar una operación para retomar el control de la prisión, para lo cual desplazaron a 1.100 policías y 1.200 miembros de Fuerzas Armadas. Durante el operativo se iban a enfrentar a delincuentes armados y tras varias horas de incursión reportaron la muerte de 11 reclusos, mientras que uno de los agentes murió al recibir el golpe de un hacha en la cabeza. Una vez retomado el control de la cárcel, centenares de presos fueron trasladados semidesnudos a los patios. Ahí permanecieron hasta que se dispuso que fueran llevados a otra prisión. Más de 100 casi de inmediato. Entre ellos el jefe narco Armando Javier Rotela, líder de la principal organización de narcotráfico, que permanecía en una sección de la cárcel conocida como La Jungla y que está condenado a 27 años por posesión y tráfico de drogas y asociación criminal. Otros 600 presos serán movidos de cárcel en las próximas horas. El presidente Santiago Peña calificó el operativo como histórico. El objetivo era la erradicación de los privilegios de bandas criminales, la redistribución de los internos y la presencia institucional efectiva del Estado, en el que dijeron es un lugar parcialmente secuestrado por la criminalidad desde hace varios años. Más de 2.000 migrantes permanecen cercados en Eagle Pass, Texas, luego de cruzar ilegalmente la frontera desde México. Ocurrió después de que el gobernador promulgara una ley que permite a la policía detener de inmediato a indocumentados para deportarlos. Esto es Eagle Pass, en Texas. Aquí, más de 2.000 migrantes han sido cercados por las autoridades para ser procesados. Estas personas cruzaron anoche de forma masiva la frontera con México, desde latinoamericanos hasta africanos. Los funcionarios de migración dicen estar completamente abrumados por la cantidad de casos de solicitud de asilo. A la par, el gobernador Greg Abbott firmó una ley que permitirá el arresto y expulsión de migrantes. La norma fue aprobada en noviembre por la mayoría republicana del Congreso local y convierte los cruces ilegales en un delito grave que puede ser penado por las autoridades estatales. Permite a policías y jueces dar luz verde a las deportaciones, algo que solo podían hacer las autoridades federales. Pero además permite retirar los cargos si el migrante acepta abandonar Estados Unidos. Abbott ha expulsado a 65,000 migrantes, enviándolos en buses hacia ciudades santuario, y afirma que la norma ayudará a frenar la oleada de personas que ha llegado a Texas. Está previsto que la nueva normativa entre en vigor en marzo de 2024. La localidad Puerto Colombia, en el departamento Atlántico, inauguró el Faro de la Ciudad, una obra arquitectónica de diseño contemporáneo con estructura de acero revestida de vidrios azules. Fue diseñado para guiar hacia ese destino a los capitanes que navegan por el Caribe. Tiene una altura de 70 metros y su luz se distingue a 35 kilómetros. Se ha convertido además en una atracción turística que recibe el nombre de la Ventana de los Sueños, dedicada a los migrantes, recordando a quienes llegaron de Europa y Medio Oriente por ese puerto en 1888. Los habitantes de la sierra son quienes más se divorcian en Ecuador, según el INEC. Diciembre es el mes con más separaciones, cerca de 2.000 el año pasado. Vanessa Robles revela las principales causas. Diciembre es de emociones, con relaciones que inician y otras que terminan.
En 2022, en Ecuador, hubo 1.922 divorcios durante este mes, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. La Sierra lidera la cifra con 1.061 separaciones. En la costa fueron 742, en la Amazonía 106 y en la región insular 13. En cuanto a provincias, Pichincha, Guayas, Azuay y Manabí concentraron la mayor cantidad de casos. Las mujeres tenían entre 35 a 39 años cuando se separaron, mientras los hombres entre 40 y 44 años. Sus matrimonios duraron entre 10 a 14 años. Las principales causales fueron abandono injustificado de uno de los cónyuges por más de 6 meses ininterrumpidos y la falta de armonía en la vida matrimonial. En la mayoría de casos, el divorcio se realizó por consentimiento mutuo vía judicial o notarial. Durante el 2022, hubo en total 24.595 separaciones. 8.200 de ellas fueron hogares con más de 20 años de matrimonio. Metástasis, las batallas que quedan. Los chats del caso Metástasis revelan que el narco Leandro Norero y su colaborador Javier Jordán habrían intervenido y pagado para que Jorge Glass y Daniel Salcedo obtengan su boleta de libertad en agosto del año pasado. El habeas corpus lo concedió el polémico juez de Puerto Viejo, Bani Molina. Jacqueline Rodas con el informe. El 5 de agosto de 2022, el juez de Portoviejo, Bani Molina, concedió un habeas corpus a un sentenciado por asesinato y decidió extender el beneficio a Jorge Glass y a Daniel Salcedo. Ordenó la libertad de los tres. Ahora se sabe que detrás de ese fallo estuvieron el narcotraficante Leandro Norero y Javier Jordán, recordado por la foto en la piscina en Miami, junto con el entonces asambleísta del correísmo Ronnie Aliaga. La fiscalía identifica a Jordán como el administrador de los bienes de Norero. Esta es la conversación entre ambos que aparece en los chats del caso Metástasis. Ya subieron el habeas corpus. ¿Cuál, ñaño? Lo de Glass. Ya vi. Deja que se entere RC, vas a ver. Sí, ya tienen las boletas. Mañana salen. 50 lucas me costó. Más que eso es porque es una jugada maestra. JG sale hoy. Ese loco, que salga y se vaya de una del país. Pero el servicio penitenciario, SNAI, no ejecutó las boletas de libertad por inconsistencias en el documento y por las evidentes irregularidades en la decisión del juez. Entonces intervino Elibe Angulo, operador de Norero, conocido con el alias Estimado. Tenemos que aprovechar a XJ, decirle que le vamos a sacar a Glass. Conseguí se les den libertad el lunes a esos locos. Mi estimado, cuando salgan se le dice quién ayudó y que nos debe un favor. Mínimo cuando sea presidente Glass, usted tiene que ir de ministro del Interior. El juez Molina emitió nuevas boletas, pero el escándalo que provocó esta decisión evitó que la liberación se concrete. 3 meses después, Jorge Glass acudió a otro juez, Emerson Curipayo, de Santo Domingo, quien ordenó su libertad y esta vez el SNAI sí la ejecutó. Ahora Curipayo es uno de los detenidos y procesados por delincuencia organizada en el caso Metástasis. En los diálogos entre Norero y una funcionaria de la Corte de Justicia del Guayas se menciona a políticos de la Revolución Ciudadana, la alcaldesa de Simón Bolívar, María Fernanda Vargas, el ex asambleísta Ronnie Aliaga y también el ex presidente de la República, Rafael Correa. Luisa María Heredia con más de los diálogos. El chat entre Leandro Norero y Mayra S., funcionaria de la Corte de Justicia del Guayas, que ahora cumple prisión preventiva por el caso Metástasis y quien habría sido su pareja, es otra de las evidencias que publicó la Fiscalía. Se trata de extractos de diferentes conversaciones en las que, entre otras cosas, se menciona políticos. El 9 de agosto de 2022, alias El Patrón y Mayra S. nombraron a María Fernanda Vargas, quien llegó a la alcaldía de Simón Bolívar como candidata de la Revolución Ciudadana en febrero. El fin de semana estuve en Simón Bolívar. Aunque no creas, esa gente la quiere. Ya una vez sentada en la alcaldía hay que adiestrarla. Esa loca siempre ha dado a esa gente. Pero por ahora prepararla para que no conteste. Esa man siempre se me insinuaba. Más le vale porque no me gustan los infieles. Yo la mandaba a misiones. Le decía, anda a verme tal cosa a tal lado. ¿Qué le iba a ver? Armas.
Después me decía que le preste una. En declaraciones públicas, Vargas negó conocer a Norero. En otra conversación del 28 de agosto de 2022, Mayra S. le contó a Norero que con Vargas iría a México para una reunión. ¿Y qué más te cuentas? Nada, bebé, todo igual. Mañana madrugo me toca viajar a Simón Bolívar. La otra semana nos toca irnos a México a una reunión con RC. Que Dios nos agarre confesadas y que nunca nadie se llegue a enterar. Le manda saludos al Mashi. Las siglas RC y el seudónimo Mashi identifican al expresidente Rafael Correa cuando Leandro Norero era jefe de la pandilla de los Nietas. Formó parte del proceso de pacificación que impulsó el gobierno de esa época. En una fotografía aparecen juntos. La otra pandilla que participó en ese acuerdo fue la de los Latin Kings, que integraba el exasambleísta Ronnie Aliaga, cuyo nombre también aparece en otro diálogo, que tiene fecha 1 de septiembre de 2022, donde se menciona a Fernando Villavicencio. Ese Villa me tiene harto. A mí también me tiene harta ese. Según Ronnie, sí tenemos los votos. Para entonces, Aliaga había presentado una queja ante el Consejo de la Administración Legislativa contra Villavicencio, quien presidía la Comisión de Fiscalización por agresión. Todo esto consta en apenas 11 páginas de las 14.700 que tiene el informe de Fiscalía sobre las conversaciones que sostenía Norero cuando estaba recluido en la cárcel de Cotopaxi. El Pleno de la Asamblea Nacional decidirá este jueves si autoriza o no el juicio penal contra Jorge Glass, acusado de peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. El juez nacional Luis Rivera solicitó al legislativo su pronunciamiento porque fue vicepresidente de la República en el lapso que se investiga. Y el presidente suplente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, lideró ya su primera sesión plenaria y trató la solicitud de vacaciones de Wilman Terán. Fabiola Santana cubrió el acto. El presidente suplente Álvaro Román llegó a las 8 de la mañana al Consejo de la Judicatura para presidir su primera sesión desde la ausencia de Wilman Terán, detenido el miércoles en la noche y encarcelado el sábado en la madrugada por el caso Metástasis. Sobre este proceso, Román fue cauteloso y dijo que la justicia será la que resuelva. Sin embargo, reconoció que asume esta función en medio de una de las mayores crisis en el sistema de justicia. Poniendo voluntad y con la ayuda de los vocales y de la gente que pertenece a la función judicial, creo que podemos salir adelante. Y que serán los jueces los que con sus fallos recuperen la hace rato perdida credibilidad en la administración de justicia. No deben prestarse para resoluciones torcidas o que tengan implícito un acto de corrupción. En la sesión, Román pidió el apoyo de los 3 vocales. Lo único que les pido es que trabajen y hagan su trabajo con toda la rectitud y la transparencia que sea necesaria. Fausto Murillo, Yolanda Yupangui y Javier Muñoz, quien secundaba las acciones de Terán, ofrecieron respaldarle. Estamos obligados desde hoy a constituir un hito distinto y devolverle a los ecuatorianos esa seguridad y esa certeza de la función judicial, señor presidente. Antes de tratar las acciones disciplinarias contra jueces que prescribían entre hoy y mañana, el Pleno conoció el pedido de 16 días de vacaciones de Wilman Terán, con el que discreparon Murillo y Yupangui. En este caso se necesita, sí, al menos 11 meses y el doctor Terán creo que llega a 9 meses. Por tanto, considero que no es viable. También existen otros servidores judiciales que me han alertado que están igualmente solicitando licencia con cargo a vacaciones. No podemos ser utilizados en circunstancias de que están evitando que el largo brazo de la ley les llegue. En la tarde, el presidente suplente instaló una nueva sesión para remover al director general y a otros 6 directores del Consejo de la Judicatura, también al coordinador de Relaciones Internacionales y 15 directores provinciales que fueron nombrados por Terán. Con ello inició una reorganización en la institución. Focalizar subsidios y suprimir entidades públicas son las salidas al déficit que explicó el ministro de Economía Juan Carlos Vega en Contacto Directo esta mañana. María Cecilia Largacha informa que con esas decisiones se podría ahorrar $2.000 millones.
Como a la mayoría de hogares ecuatorianos, al país le hace falta dinero para completar su presupuesto anual. Y la cifra que al país le falta es, por decirlo menos, impresionante. Un déficit de alrededor de 6.000 millones, ¿no? El reto entonces es encontrar la forma de cubrir esos 6.000 millones, o al menos una parte. Dice el ministro que está buscando fuentes de financiamiento y que ya ha conversado con los organismos multilaterales. Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el BID, con la CAF. Esperamos en el próximo año, igual en el mes de enero, tener ya una visita formal a los multilaterales en Washington y con eso activar nuevas líneas de crédito. Otra de las rutas que el gobierno analiza para reducir el hueco fiscal está por el lado de los subsidios. Eliminar las grandes pérdidas que le genera al Estado el tener un subsidio tan ineficiente como el de combustibles. Pero no está hablando de quitar subsidios, sino de focalizarlos. Que cómo sería esa focalización no lo explicó. Lo que sí dijo es que la propuesta estará lista en enero y que esperan conseguir con ello un ahorro importante. Ahorrar alrededor de 1.000 millones y focalizar al menos 1.000 millones para las personas que más lo necesitan. También mencionó el tema de reordenar el Estado, hacerlo más eficiente, reubicar al personal de las empresas públicas o, a lo mejor, cerrar empresas enteras. Por ejemplo, en la superintendencia de ordenamiento territorial, que se cruza en muchas cosas con las competencias de los GATS. Entonces habría que hacer un análisis más detallado a ver si un organismo como ese todavía tiene razón de existir en este modelo de Nuevo Ecuador que queremos proponer. Corregir los desequilibrios, dice el ministro, lo que en palabras simples significa gastar menos y encontrar de dónde obtener más. Petroecuador anunció que desde el próximo año aumentará la producción de gas natural en el Campo Amistad. Para lograrlo ejecuta reparaciones desde hoy, pero ¿por qué aumentar la producción en medio de la crisis energética? Diego Cuenca con la respuesta. El Campo Amistad es la planta que produce gas natural en el Golfo de Guayaquil. A 3 horas en lancha desde Puerto Bolívar en Machala, El Oro. Desde ese martes, personal de Petroecuador repara 2 de sus 17 pozos para desde enero incrementar la producción de 20 millones a 24 millones de pies cúbicos diarios. La entidad no aclaró cuánto costarán esos trabajos. Uno de los objetivos es poder cubrir la demanda de la principal termoeléctrica de Ecuador, Termogas Machala. Sin embargo, no será suficiente, porque para operar a su máxima capacidad, necesita 60 millones de pies cúbicos de gas por día, pero apenas recibe el 23%. Ocurre luego de que el jueves el ahora exgerente Eduardo Miranda declaró desierta la licitación para el Campo Amistad, que buscaba inversionistas para triplicar su producción. A propósito de la crisis eléctrica que derivó en apagones, si la termoeléctrica tuviera el recurso natural suficiente, podría generar 230 megavatios. Eso significa que podría distribuir energía para 1.400.000 personas de 2 provincias de la costa. Actualmente solo produce 120 megavatios para dar energía a El Oro. Los cortes de energía eléctrica se suspenden hasta el 1 de enero. Las lluvias que aumentaron en el país aportan una mayor generación eléctrica y que no haya apagones temporalmente. Francisco Garcés, con más detalles del anuncio. Los próximos 13 días hasta el 1 de enero el país no sufrirá apagones. Así lo decidieron este martes las autoridades de energía tras confirmar una mejoría en las condiciones de generación de las hidroeléctricas. La ministra de Energía, Andrea Robo, explicó que el aumento en los niveles de los reservorios de las hidroeléctricas de la cuenca del río Paute, además de una reducción del 4% en el consumo eléctrico del país, permitió tomar la decisión. Las autoridades también saben que la situación climática se mantendrá estable y que las lluvias incluso podrían aumentar la última semana del año. Durante los próximos días continuaremos con los episodios de lluvia. Tal vez sean menos intensos que el último fin de semana. Sin embargo, lo positivo es que las precipitaciones seguirán siendo frecuentes, sobre todo en horas de la tarde y noche. La previsión es que lo mismo suceda en las provincias de Cañar y Azuay y así se recuperen los niveles del río Paute que alimenta las hidroeléctricas Molino, Mazar y Sopladora, las más afectadas por la sequía. Los embalses de esas plantas han aumentado de nivel los últimos días, lo que les permite elevar la generación eléctrica.
En la zona austral, por lo menos hasta finales de año, tenemos una mejor distribución y frecuencia de precipitaciones. La previsión del INAMI es que las lluvias de mediana y alta intensidad vayan aumentando desde el 26 de diciembre y sean constantes hasta el fin de año. Afectarán a las provincias del oriente y las lluvias más fuertes serán en Pichincha, Imbabura y Carchi, aunque también lloverá en el resto de la sierra. En la costa habrá lluvias en Esmeraldas y Manabí y parte de Guayas puede resultar afectada. Y cuidado al conducir por el norte del país. 8 carreteras están cerradas por deslaves, caída de rocas y también por el colapso de puentes debido al fenómeno del Niño. Diego Cuenca indica las rutas afectadas. La mañana de ese martes, en el kilómetro 105 de la vía Cuenca-Girón Pasaje, en la provincia de Azuay, se registró un deslizamiento de tierra que obstaculizó ambos sentidos de esa carretera que conecta con la provincia de El Oro, por donde circulan 16.000 carros diarios. La remoción de escombros generó congestión vehicular. Pasajeros de buses interprovinciales intentaron hacer trasbordo, pero se les complicó por un montículo de 2 metros de altura. En la provincia de Chimborazo hay 2 vías cerradas: Alausí, Huigra, El Piedrero, El Triunfo, por riesgo de deslave, y Riobamba, Penipe, Cotaló, Baños, por un aluvión. Cerca de esa carretera, en el sector Casual del cantón Alausí, un bus de la cooperativa Loja quedó atrapado por el lodo y habitantes con una soga ayudaron a remolcarlo. La Secretaría de Gestión de Riesgos explicó a qué corresponden estos eventos. Ya tenemos en nuestro registro que está el niño presente. Ahora, es un niño moderado en este momento. Otras vías cerraron porque colapsaron puentes. En la provincia de Esmeraldas, la carretera La Independencia a Puerto Quito. En Sucumbíos, la vía Lumbaqui El Playón, donde se cayeron las bases del puente Garrapatale, en el kilómetro 28. En Napo, la vía El Chaco Lago Agrio y el kilómetro 105 de la carretera San Luis, túneles de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, por el colapso de un puente debido a la erosión regresiva del río Coca. Mientras en Morona, Santiago, la vía Méndez Guarumales Cuenca está bloqueada por deslizamiento de rocas entre el sector Copal y El Carmen. 4 sospechosos fueron detenidos por el asesinato de 4 menores de edad y su madre en el Guasmo Sur el pasado 11 de diciembre. Más detalles con Bessie Granja. Fue el comandante general de policía César Zapata quien confirmó la detención en Guayaquil de varios sospechosos por el asesinato de 4 niños y su madre, ocurrido el pasado 11 de diciembre en el Guasmo Sur. 4 ciudadanos en donde se comprobó bajo la investigación técnica que ellos participaron en este hecho delictivo. Está detenido, el primero que fue detenido fue un ciudadano de nombres Byron H., el mismo que ya se encuentra procesado, ha entregado información importante para la Policía Nacional. La matanza contra esta familia ocurrió en la cooperativa Guayaquil. Solo el padre logró sobrevivir. Se presume que el ataque iba dirigido a otra vivienda de la zona. La policía y las Fuerzas Armadas ofrecieron una recompensa por información que permitiera dar con los responsables de este crimen. En Durán y Machala, 2 de las ciudades más peligrosas del país, se concentra el Plan Fénix, donde las Fuerzas Armadas y la policía integran un bloque de seguridad. Paul Romero informa que 9 cabecillas han sido capturados. Las Fuerzas Armadas y la policía integraron el denominado bloque de seguridad para enfrentar a los grupos de delincuencia organizada que operan en el país. Según el comandante de la policía César Zapata y el jefe del comando conjunto Jaime Vela, el bloque de seguridad está activo en los cantones Durán y Machala, considerados entre los más peligrosos. Se trata de una alianza estratégica para el intercambio de información de inteligencia, planificación táctica y operativa. Zapata dijo que ya existen resultados desde que se integró el bloque en la última semana de noviembre. 9 cabecillas de organizaciones delincuenciales fueron detenidos y están tras la pista de otros. Se ha identificado 104 objetivos de intermedio valor, es decir, gente que está causando problema, gente que está ocasionando muertes violentas por la disputa de territorio. El jefe del comando conjunto agregó que en la última semana las Fuerzas Armadas decomisaron 13.000 explosivos e incautaron 3 toneladas de droga, entre otros resultados. Con esto nosotros estamos cumpliendo las expectativas y las disposiciones emitidas por el señor presidente de la República. Primero, en el sentido de mantenernos en estrecha relación con la Policía Nacional. Vela y Zapata no respondieron preguntas de la prensa. Según funcionarios del Ministerio del Interior, el bloque de seguridad es parte del Plan Fénix del gobierno.
Televistazo grabó la persecución de una lancha rápida en la ruta de la droga de Galápagos. El problema es que los narcos, cuando ven a los uniformados, botan el cargamento al mar. Merlin Ochoa presenta las imágenes. La persecución inició a 160 millas náuticas de San Cristóbal en las Islas Galápagos. Desde el aire, los militares de la Armada perseguían a la lancha rápida que iba con 4 hombres que incrementaron la velocidad. Aún así, los uniformados no podían disparar. Procedemos a la interceptación de 01 embarcación color azul con bultos sobre cubierta, personal armado. La alerta fue enviada a la tripulación de la guardacostas. En el mar la maniobra es extrema. Pese a la lluvia y vientos fuertes, los marinos incrementaron la velocidad. Las olas eran de 2 metros. La lancha de guerra impactaba contra la superficie del mar y el agua bañaba la nave de 8 metros de alto. Media hora después, la aeronave de la Armada y la patrulla marítima interceptaron y abordaron la lancha sospechosa y a sus tripulantes. Los uniformados revisaron la embarcación y los sacos en medio de las fuertes olas. Según la investigación, los hombres no estaban pescando y tenían rumbo al norte del Océano Pacífico, pero no se comprobó ningún delito. No se encontraron armas, no se encontraron sustancias sujetas catalogadas a fiscalización. Dentro de los bultos se encontró víveres secos y ropa. Cambio. Estas alertas son constantes, así como la modalidad de los narcos de botar el cargamento al agua para no tener evidencia cuando llegan los uniformados. Identificar los bloques de cocaína en el mar es difícil por su inmensidad. Ya cuando sienten que ya van a ser capturados es alivianar sus pesos. Entonces botan la carga al agua para ser las lanchas más livianas y poder dar mayor velocidad. Pero hay otra modalidad que usan los narcos para evitar ser aprendidos. Tratan de hundir las embarcaciones para que no haya la evidencia y se convierten en lo paradójico que se botan al agua y pasan a ser náufragos. Hay que rescatarlos. Pese a ello, los decomisos en este corredor narco incrementaron 17 toneladas en el 2023 en el mar versus 1.5 toneladas en el 2022. Este año también se capturaron a 18 personas junto al cargamento. La Armada recalca que frente a un posible delito se desplazan las aeronaves y buques que pueden pasar horas y hasta días en busca de los narcos. ¿Y a dónde va la droga que los narcos abandonan en alta mar? Una parte llega a las islas generando microtráfico. Abordaremos este problema mañana en Televistazo. Delincuentes asaltaron un centro comercial de Daule, mientras que en Guayaquil y Esmeraldas hubo 3 asesinatos. Luis Alfredo Zúñiga con los detalles de esos hechos. Queriendo robar. Intento de robo aquí en El Dorado. Robando. ¿Es que se quieren meter aquí? Cerca de las 3:30 de la madrugada de este martes, 10 delincuentes armados ingresaron y asaltaron el centro comercial El Dorado de la Aurora, parroquia de Daule. Según la policía, sospechosos ingresaron en 2 vehículos, aprovechando que la pluma estaba levantada y sometieron a los guardias. En el establecimiento dañaron las vitrinas de 2 locales de joyas y relojes y de una isla de venta de gorras. El local más afectado es el de la venta de relojes. Aún no se confirma a cuánto ascienden las pérdidas económicas. En Urdesa, norte de Guayaquil, 7 hombres armados en un carro interceptaron un vehículo obligando a los pasajeros a bajarse y secuestrar al conductor. Algunas personas que estaban cerca y presenciaron el hecho también fueron asaltadas y una de ellas golpeada. Miriam Pacheco, abogada especialista en tránsito, fue asesinada a tiros mientras estaba en su oficina, a pocos metros del Consejo de la Judicatura de Santo Domingo de los Áchilas. Un testigo aseguró que intentó detener al sicario, quien huyó en un vehículo. La madrugada de este martes, una familia en Vallehermoso, Esmeraldas, fue baleada dentro de su casa. Cuando llegaron los agentes, encontraron a 2 mujeres sin vida y un hombre herido, a quien trasladaron a un hospital. El hecho respondería a la disputa entre bandas criminales.
Ecuador ya compra energía a Colombia a un precio reducido. Es un alivio para las distribuidoras que comprometieron sus presupuestos para poder comprar electricidad. Tenemos el detalle del costo. Las negociaciones con Colombia rindieron sus frutos. Ese país empezó a vender desde hoy al Ecuador energía a 21 centavos de dólar por kilovatio, cuando hace semanas se llegó a pagar 64 centavos por cada kilovatio. La reducción del costo fue el primer compromiso del ministro de Energía de ese país, Andrés Camacho, con quien se reunió la ministra ecuatoriana Andrea Robo la semana pasada. Identificamos que habían muchas empresas productoras de energía a partir de gas que estaban interesadas en ingresar al mercado spot, de donde nosotros compramos la energía. En el diálogo con el ministro Camacho, primero que se puso a disposición y se mostró muy abierto para que nosotros podamos seguir importando energía, es decir, que no sea hasta el 31 de diciembre, porque sus condiciones sí lo permiten. La reducción del costo es un alivio para las 9 empresas distribuidoras, que son las que pagaban la importación. El anterior precio las puso en graves problemas de liquidez, ya que debieron comprometer el 100% de la recaudación eléctrica para transferir hasta 6 millones al día. La crisis también afectó a Selec, que es la que genera casi la totalidad de la energía del país. En septiembre entregó electricidad por 77 millones de dólares a las distribuidoras, que le pagaron solo 18 millones. Y en octubre, aunque despachó energía por 87 millones, solo le pagaron 3,5 millones. Hasta ese mes, a Selec le debían ya 361 millones de dólares. La falta de liquidez impide a Selec invertir en nuevos proyectos de generación y en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica, lo que agrava la crisis para producir electricidad en el país. Pese a ello, la situación de generación mejoró en las últimas horas gracias a las lluvias que alimentan las hidroeléctricas. Por eso el gobierno retrocedió en su plan de aumentar hasta 3 horas los cortes de electricidad. La ciudadanía ha podido ver que han habido fuertes lluvias durante estos últimos días, pero esto no garantiza que sea una condición que permanecerá a lo largo de estos meses que vienen. Y esta semana, a partir de esta semana hasta la próxima, volveremos al esquema de 1 hora y media en la costa y el oriente y 2 horas en la sierra. Es decir, se elimina los apagones que fueron anunciados de 3 horas la semana pasada. El gobierno confía en que las lluvias se mantengan y así ir reduciendo paulatinamente los horarios de los apagones. A 6 días de Navidad, la dinámica comercial es intensa. Miles de personas abarrotan locales de venta popular y también centros comerciales. Los compradores afirman que pese a buscar ofertas en internet, compran de manera presencial. Este es el movimiento que se registra en centros comerciales del país. Concurrencia de miles de personas. Lo mismo sucede en el sector de la Bahía, centro de Guayaquil. Buscan ropa, electrodomésticos, juguetes, tecnología y otros obsequios a tan solo 6 días para la Navidad. Y es que pese a que el comercio electrónico ha crecido en un 25% en el Ecuador frente al 2022, los ciudadanos siguen prefiriendo comprar de manera presencial. Busco en las redes sociales y pues ahí voy a la tienda física a comprarlo. Primero googleo de acuerdo a lo que necesite y voy determinando a dónde tengo que ir. Una encuesta de la consultora de mercado Ipsos revela que en el país el 70% de compradores usa las redes sociales como primer medio para buscar información de sus compras navideñas. Sin embargo, más del 60% realiza la compra de manera presencial y tienen sus motivos. Entonces, al tenerlo de frente, uno puede analizar si efectivamente es lo que uno quiere. Por ejemplo, ropa, calzado, ver cómo se ve, lo palpas, ves, te queda bien, no te queda bien. Otros lo hacen por tradición. Creo que es la costumbre, las ganas siempre de sentir, ¿no? El hecho de la compra en sí. Yo creo que es más hecho, es por ese hecho. En los sitios populares coinciden y dicen que los clientes buscan el mejor precio. Para el 83% de ecuatorianos, los descuentos y promociones sí influyen en la decisión de compra. Se suma que según la Cámara de Comercio Electrónico, el uso de métodos de pago digitales, como tarjetas de crédito, aún es bajo. Por ello, miles de personas siguen en las calles haciendo sus compras y los centros comerciales extienden sus horarios de atención para abastecer la demanda. La obra argentina Inferno llegará a Quito, mientras que en Guayaquil exhiben 20 esculturas ganadoras de 2 importantes eventos de los últimos 24 años. Estefanía Arias con más de la agenda cultural. Son esculturas ganadoras del Festival de Artes al Aire Libre FAL desde el 2000 y del Salón de Julio que se organiza desde 1959.
Cada una de estas 20 piezas son de la colección del Museo Municipal de Guayaquil, juntas en una exposición denominada Estratigrafías del Puerto, como parte de la celebración por los 115 años de creación de este espacio cultural. La muestra estará abierta hasta el 13 de enero. Venimos a ofrecerte el peor plan de tu vida. Sí, no lo dudo. El protagonista es un columnista de temas de turismo que al despertar se entera por dos catequistas que el Vaticano ha abolido el infierno. Es la obra Inferno del dramaturgo argentino Rafael Spregelburg, que llegará al Teatro Nacional Sucre en Quito. Janina, yo estoy tanto o más angustiada que vos. La función será este miércoles 20 a las 19:30. Es la Orquesta de Cámara de Durán, que abrió el festival navideño Tiempo de Compartir, que se realizó en la Plaza Guayarte, norte de la ciudad. En este evento participaron 56 agrupaciones, entre coros estudiantiles y bastoneras. Este viernes 22 está previsto realizarse un show similar a las 10:30 de la mañana. Aplicaciones móviles son aliadas para combatir la violencia de género. La mayoría son de compañía y generan la sensación de seguridad. Elaine Sánchez muestra algunos casos. ¿Tú te sientes segura de caminar sola por las calles? No, la verdad es que es una inseguridad constante la que siento, incluso a altas horas del día, porque como saben existe un acoso. Y es sumamente complicado poder tener un transporte que al menos sea accesible y seguro para nosotros. El acoso es un delito que, según la Fiscalía, genera un promedio de 42 denuncias. Por eso, se han desarrollado aplicaciones que acompañan a la mujer y mejoran su percepción de seguridad, principalmente cuando están solas. Las hay internacionales y nacionales, unas 12 en total. Yo tengo entendido que son más bien como iniciativas de programadores, de gente que está queriendo hacer cosas distintas para brindar a la sociedad herramientas prácticas. Dona es una herramienta internacional que funciona en América Latina y permite compartir la ubicación en tiempo real con un contacto de confianza. Posee un botón de pánico que se instala y alerta automáticamente con el número de emergencia del país en el que se encuentre. La configuración se puede hacer también con la voz. Una palabra clave notifica de inmediato. En esta plataforma hay acciones que tienen costo y opciones gratuitas que permiten a las mujeres saber cómo caminar solas y sentirse seguras. Pueden ver el protocolo sugerido para actuar durante el acoso callejero. En países como Colombia, Argentina y Estados Unidos, las aplicaciones con más impacto y acogida son Life 360, UrSafe y Ella. Desde los colectivos ecuatorianos plantean fortalecer estas herramientas como un espacio de capacitación y apoyo. Permiten la retroalimentación centrada en las experiencias del usuario. Antes de instalar las aplicaciones, las mujeres deben considerar la política de privacidad que todo programa solicita, como la ubicación del dispositivo mediante el GPS, acceso a elementos multimedia y contactos. Después se genera un perfil digital con información obligatoria. 40 obras de personajes de leyendas de Colombia y Ecuador son parte de una exhibición que se inauguró en la Casa de la Cultura Núcleo Guayas. Una muestra que busca un intercambio cultural porque participan 24 artistas, 10 de ellos son del país vecino. Cada trazo cuenta la leyenda del duende, un místico personaje que atrapaba a las mujeres hermosas. De eso trata la muestra binacional itinerante Colombia-Ecuador, denominada Entre Dos Mundos. 40 obras sobre ritos, mitos y elementos culturales de 24 artistas son parte de esta exhibición que se inauguró en la sala de Museo Manuel Rendón Seminario en la Casa de la Cultura Núcleo Guayas, centro de Guayaquil. Tenemos 10 artistas de Colombia y 10 artistas ecuatorianos. Y claro, en territorio, por ejemplo, que estamos muy agradecidos de la provincia de Guayas que nos abrió sus puertas. La muestra ha llegado también a otras provincias del Ecuador y a Colombia, pues estos artistas llevan un año haciendo este intercambio cultural. La exposición, desarrollada por el movimiento artístico Arquipús y Gran Mandala, Arte de Imbabura, estará abierta hasta el 20 de diciembre, de 8 de la mañana a 17 horas.